Primeramente que todo, y lo más importante es que tenemos a un Mesías hebreo, a Jesús. De hecho, su nombre hebreo es Yehoshua, en una manera abreviada, como casi todo el mundo le conoce, es Yeshua. Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. Hola a todos, les saludo, Shalom, y sean todos bienvenidos a este estudio de la carta a los romanos. Así que vamos a comenzar. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué las doctrinas de fe en el cristianismo varían tanto de una denominación a otra? ¿Por qué son tan diferentes de iglesia en iglesia? Si te lo has preguntado, ¿has encontrado la respuesta? ¿O alguien te ha explicado el por qué? Saben, la fe que hoy se predica dentro de las iglesias, pues no es la misma fe que una vez fue dada a los santos. Escucha lo que Jesucristo en Lucas 18 dijo en manera de pregunta. Él dijo: pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Hola a todos nuevamente, mi nombre es Fernando Salazar y quiero invitarles a que juntos hoy comencemos un estudio que va a ser bien detallado. Un estudio verso a verso de uno de los libros más importantes en el Nuevo Testamento, pero que tristemente ha sido sacado fuera de su contexto por los últimos 1700 años. Estoy hablando de la carta que el apóstol Shaul, más conocido como Pablo de Tarso, escribió a los creyentes en Roma. ¿Saben? Si hiciéramos una encuesta de cuál es el libro más leído y estudiado por el cristianismo en toda la Biblia, pues el libro de Romanos sin ninguna duda sería ganador. También hay que reconocer que se ha escrito más comentarios bíblicos de la carta a los romanos de lo que se ha escrito de cualquier otro libro de la Biblia. Pero antes de nosotros entrar a nuestro estudio verso a verso del primer capítulo de Romanos, nosotros vamos a necesitar establecer seriamente, con mucha seriedad, el contexto de la vida del autor, el contexto de la vida de Pablo. Y a eso nos vamos a dedicar en este primer video. Así que vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario, vamos a ir lento, porque en realidad este es un proceso lento, porque vamos a tener que compartir mucha, pero mucha información. Y recuerda, no es una tarea fácil. Pablo fue un hombre que vivió hace más de 1900 años en una tierra que también está a miles de kilómetros de la nuestra, cuya cultura sobre todo y forma de pensar fueron y siguen siendo hoy totalmente diferente a la nuestra en Occidente. Cuando nosotros leemos el libro de Romanos, nos damos cuenta que el propósito central de Pablo era moldear la fe de los creyentes en el Mesías, tanto judíos como gentiles. Por tanto, si se sacan fuera de contexto las palabras de Pablo, si se malinterpretan, estas tienen el gran potencial de guiar a los seguidores de Cristo, pues por caminos que nunca fueron intencionados. Vamos a detenernos a meditar seriamente en esto, porque estamos hablando de tener fe en el evangelio verdadero, que es el que produce salvación y que es el que puede establecer una relación genuina, verdadera, una unidad de pacto con el Creador. Pero mi pregunta no es que si tú tienes fe o que si crees que te congregas en el lugar correcto, porque número uno, mi intención no es inducirte a la incredulidad de ninguna manera, no es hacerte dudar de lo que crees o de dónde te congregas. Y número dos, porque independientemente de la denominación que seas, como creyentes, nosotros siempre, automáticamente, instintivamente, tendemos a autojustificar nuestra fe. Por tanto, nosotros creemos que tenemos una fe que es inquebrantable, invencible, y por ende creemos que estamos bien en el lugar en el cual nos estamos congregando. De lo contrario, sería para nosotros como reconocer o admitir que tenemos algún tipo de incredulidad. Y eso no va a pasar. Por eso, más bien, lo que yo te estoy diciendo es que más bien, juntos, a la luz de las Escrituras, nosotros debemos examinar, especialmente a la luz de lo que enseñó Jesús y de lo que enseñan los profetas, a que juntos examinemos, probemos, juzguemos si aquellas cosas que otros nos enseñaron a nosotros, vamos a probar a la luz de las Escrituras si no fueron sacadas fuera de su contexto. Quizás no fueron sacadas fuera de contexto por los que nos enseñaron a nosotros, por los maestros que nos enseñaron a nosotros. Quizás ellos ya aprendieron ese mensaje así, lo recibieron de otros. Y esos otros lo recibieron de otros. Y así, en una línea del tiempo durante generaciones. Porque si ha sido así, pues pudieras no estar siguiendo hoy genuinamente el evangelio de la verdad. Wow, ¿y eso puede ser posible? ¿Acaso eso puede ser verdad? Pues vamos a verlo a través de las Escrituras. Para empezar, te voy a mostrar 4 ejemplos bíblicos que con mucha claridad nos van a mostrar cómo ya en el tiempo de los apóstoles mismos, estoy hablando de hace 2000 años,
empezó a surgir este terrible y gravísimo problema del que estamos hablando. Habían personas que estaban sacando ya en el tiempo de los apóstoles, sacando fuera de contexto a Jesús, sacando fuera de contexto sus enseñanzas, sus palabras, su mensaje. Personas que estaban pervirtiendo, adulterando así el mensaje del Evangelio. Era un mensaje del Evangelio que parecía o hablaba de algunos atributos de Dios, del reino de Dios, por ejemplo, del amor, de la misericordia, de la justicia, de la paz, que presentaban de hecho a Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el camino, la verdad, la vida, la puerta de salvación. Pero al ser un mensaje adulterado, al no hablar 100% la verdad, es un mensaje que no nos puede conducir al Padre. Y eso es lo que vamos a ver con mucha claridad en esos 4 ejemplos. Así que el primero de los ejemplos nos lo va a dar el apóstol Pablo mismo, quien hablando a creyentes gentiles en la ciudad de Galacia y mostrando su asombro y su desaprobación, Pablo nos dice lo siguiente en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Él dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Muy bien. Nota cómo Pablo dice que él está maravillado. ¿De qué? ¿De que existe otro evangelio? No, por supuesto que no. De ninguna manera no existe otro evangelio. En Pablo mismo lo dice, no que haya otro evangelio. El problema, como dice Pablo, es que habían personas que estaban perturbando a los creyentes. ¿Por qué? Porque habían personas que estaban sacando fuera de contexto a Jesús, sacando fuera de contexto sus enseñanzas, sus palabras, su mensaje. Pablo dice que estaban pervirtiendo así el evangelio del Mesías. Y el serio problema es que esto, aunque parece hablar de Jesús, aunque habla de algunos atributos del reino de Dios, pero al no hablar 100% la verdad, al ser un mensaje pervertido o adulterado, como le llama Pablo, esto nos aleja, dice Pablo, de aquel que nos llamó por la gracia de Cristo. Nos aleja del Padre. Parece, crea en nosotros una religiosidad, pero no nos conduce en una relación de unidad y de pacto con el Creador. Muy bien, así que es algo a lo cual nosotros debemos prestarle muy seria atención. No es algo para nosotros dejarlo pasar como si no tuviera importancia alguna. Imagínate que esto ya pasó hace 2000 años. Imagínate ahora en nuestros días, si en aquel tiempo ya se sacaba fuera de contexto el mensaje del Evangelio, cuánto más a 2000 años después, con mucha facilidad se puede hacer eso. Muy bien, el segundo de los ejemplos nos lo va a dar también el apóstol Pablo mismo, quien hablando también a creyentes gentiles, pero en la ciudad de Corinto y mostrando su total desaprobación, Pablo nos dice lo siguiente en el libro de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 4. Pablo dice: porque si alguien viene y os predica a otro Jesús del que os hemos predicado, o recibís otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, ustedes bien lo están tolerando. Muy bien. Pablo está obviamente en total desaprobación de esto. Y el problema, en realidad, ¿existe otro Jesús? ¿Otro evangelio? ¿Otro espíritu? Por supuesto que no. El problema es si alguien viene y os predica. Nuevamente, había personas que estaban sacando fuera de contexto a Jesús. Estaban sacando fuera de contexto sus enseñanzas, sus palabras, su mensaje. Estaban sacando fuera de contexto incluso su conducta y su identidad. Estaban creando así un falso Jesús, un falso evangelio, un falso mover del espíritu. Por eso Pablo dice otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu. Muy bien. El tercero de los ejemplos en este caso nos lo va a dar el apóstol Pedro. Y lo que nosotros vamos a leer en la carta de Pedro nos va a ayudar a tener mayor comprensión, nos va a ayudar a entender con mayor claridad qué era lo que estaba pasando con el mensaje del evangelio en aquellos días, que es un problema muy serio que se ha extendido hasta nuestros días, 2022. Muy bien, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, Pedro nos dice lo siguiente. Él dice: pero tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada de parte de Dios, os ha escrito en casi todas sus cartas hablando de estas cosas en detalle, entre las cuales
hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Muy bien. Pedro nos está diciendo que Pablo, según la sabiduría que recibió de parte de Dios, en casi todas sus cartas abundaba en ciertos temas teológicos o doctrinales de la fe hebrea. Pedro dice que algunos de esos temas eran difíciles de entender. Y aquí es donde nosotros tenemos que recordar y reconocer que Pablo era todo un rabino. De hecho, él era un rabino de una de las ramas más importantes y más influyentes del judaísmo de aquel tiempo, el judaísmo rabínico de los fariseos. Eso quiere decir que Pablo, desde pequeño, desde su juventud, él había sido separado por sus padres para que se dedicara a aprender y memorizar tanto la ley de Dios, la Torá, como la ley de los judíos, la halajá. La ley de Dios y la ley de los judíos no es lo mismo. La halajá, la ley de los judíos, más bien son los dichos, doctrinas, tradiciones que los rabinos judíos interpretaron sobre la ley de Dios, sobre la Torá de Dios. Es más o menos como las doctrinas en el cristianismo. Las doctrinas en el cristianismo son las interpretaciones que las denominaciones cristianas dan al Nuevo Testamento. Muy bien, Pedro, como judío al fin, él también tenía conocimiento de la Torá, la ley de Dios, y de la halajá, la ley de los judíos, porque como judío al fin él había crecido aprendiéndola en su casa, en las sinagogas, en Jerusalén, en el templo. Pero él no estaba al nivel de Pablo, quien desde pequeño, desde su juventud, él había sido separado por sus padres para que se dedicara a aprender y memorizar estas cosas. Pero ojo, Pedro nos está hablando de un tercer grupo de personas. Él le llama los indoctos e inconstantes. Este es un grupo de personas que no tienen conocimiento ni de la ley de Dios, la Torá, ni de la ley de los judíos, la halajá, de sus tradiciones, sus ritos, sus ceremonias, sus interpretaciones religiosas, sus dogmas o doctrinas. Muy bien. ¿Por qué? Porque ellos no tienen conocimiento de estas cosas, porque no son judíos. Pedro se está refiriendo a los gentiles, quienes ahora a través de la fe en el Mesías hebreo se están acercando y están siendo parte de la comunidad de creyentes judíos en el Mesías, pero al ser desconocedores de estas cosas, de la ley de Dios y de la ley de los judíos, y además al ser inconstantes, según Pedro, muchos de los gentiles no vieron la importancia de aprender estas cosas. Y Pedro dice que debido a esta ignorancia, ellos terminaban torciendo, sacando fuera de contexto las palabras de Pablo sobre el Evangelio, y dice que esto solamente podía llevarlos a un solo lugar, a la perdición. Otras versiones de la Biblia dicen a la destrucción. Así que mira cómo la constante en estos tres primeros ejemplos es que sacar fuera de contexto el mensaje del Evangelio nos aparta de aquel que nos llamó por la gracia de Cristo, nos aparta del Padre, crea un falso Jesús, un falso evangelio, un falso mover del Espíritu, según en 2 Corintios 11:4, y según Pedro, esto nos puede llevar a la perdición. Muy bien, el cuarto de los ejemplos y final, en este caso nos lo va a volver a dar el apóstol Pablo. Y quiero que presten atención a la expresión y a las palabras que usa Pablo aquí. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, Pablo dice lo siguiente: porque ya, escucha, hace 2000 años Pablo está diciendo esto, porque ya entró o ya está en acción el misterio de la iniquidad. Para Pablo, el misterio de la iniquidad, como se puede corroborar en todo el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, consiste en un anticristo, el hijo de perdición o el hombre de perdición. ¿Quién es un anticristo? Un anticristo es un falso Cristo, un falso Jesús, un falso Mesías. Es alguien que es visto como Jesús, como Cristo, como el Mesías, porque es presentado por algunos como que se trata de Jesús, de Cristo, del Mesías, porque de hecho esos que están presentando a ese Jesús, a ese Cristo, están 100% convencidos en su mente de que naturalmente están hablando de Jesús, del único Cristo, del único Mesías. Pero el problema es que ni las palabras ni la conducta de ese Jesús, como las palabras ni la conducta de esos que están predicando a ese Jesús, son acorde a la verdad. Bueno, y aquí es donde nosotros vamos a tener que responder, como se dice, la pregunta del $1.000.000. ¿Y qué o cuál es la verdad? Bueno, pues las Sagradas Escrituras, la Biblia, en todos los libros de la Biblia, por sí misma,
las Sagradas Escrituras definen por sí misma lo que es o cuál es la verdad según Dios, no según los hombres, sino según Dios. Siempre la Biblia nos dice que debe haber 2 o 3 testigos. Pues vamos a citar tres testigos de toda la Biblia. La Biblia nos dice, tu palabra, oh Dios, hablando de su Torá, hablando de sus instrucciones, esos primeros 5 libros de la Biblia, que fueron las instrucciones que Dios directamente dio a Moisés en el monte Sinaí para dársela a su pueblo. Hablando de esa Torá, de esos mandamientos, de esas instrucciones, dice, tu palabra, oh Dios, es tu verdad. Eso es muy específico, la palabra de Dios es la verdad. Una vez más dice, la suma de todos tus mandamientos. Otras versiones de la Biblia dice la suma de todas tus palabras. La suma de todos tus mandamientos, oh Dios, es tu verdad. Y una vez más dice, enséñame tu verdad, hablando de enséñame tu voluntad, tu palabra, tus estatutos, tus instrucciones, tus mandamientos. Enséñame tu verdad y andaré por tu camino. Muy bien, así que debemos preguntarnos, ¿y cuáles fueron las palabras y la conducta de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y murió en la cruz? Bueno, pues de hecho Jesús mismo testificó, y de hecho este es el testimonio que nosotros recibimos, guardamos y damos de él. Este es el testimonio de nosotros los creyentes. Él dijo, mis palabras no son mías, sino del que me envió. Y yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿De cuáles palabras y de cuál voluntad estaba hablando Jesús? De unas palabras y una voluntad que ni sus discípulos ni nosotros conocemos y por tanto no entendemos. No, por supuesto que no. En esa ocasión, y sobre todo en esa ocasión, Jesús no estaba hablando ni en parábolas, ni en misterios, ni en secretos. Jesús estaba refiriendo expresamente a la Torá, a los mandamientos de Dios, a las instrucciones, todas sus palabras dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. De hecho, todos los profetas dieron testimonio que el Mesías prometido, el profeta que había de venir, iba a vivir acorde a toda la Torá, toda la voluntad de Dios, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y que si alguien venía pretendiendo ser ese Mesías, ese profeta, pero no vivía acorde a toda la voluntad de Dios, el tal era un falso profeta y debía morir apedreado. Uno de los mandamientos más importantes en las Escrituras es este: no le añadas y no le quites nada a mis palabras para que no la perviertas, para que no la adulteres. De hecho, todo el Nuevo Testamento, por si no lo sabías, consiste precisamente en darnos testimonio de eso. ¿De qué? De que Jesús es el Mesías prometido, el Mesías verdadero, porque precisamente Él vivió acorde a toda la voluntad de Dios, a toda su Torá, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y el Padre mismo dio testimonio de eso, ¿cómo? Levantándolo, resucitándolo de entre los muertos. Y ha dado esto que nosotros hemos recibido hoy, que es el perdón en su sangre al ser redimidos y el poder recibir y ser llenos de su Ruach HaKodesh, de su espíritu de santidad. Así que mira cómo en estos 4 ejemplos se nos muestra que sacar fuera de contexto el mensaje del Evangelio nos aparta de aquel que nos llamó por la gracia de Cristo, nos aparta del Padre, crea un falso Jesús, un falso evangelio, un falso mover del Espíritu, nos puede llevar a la perdición. Y según Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:7, precisamente en eso, en sacar fuera de contexto el mensaje del Evangelio, consiste el misterio de la iniquidad, en que al hacer eso se crea un falso Cristo. Como alguien ya una vez en el presente también ya nos lo dijo, el pastor Juan Radamés Fernández de la Iglesia El Amanecer de la Esperanza, quien, si mal no recuerdo, hace algunos 10 años dijo estas palabras: 99% de evangelio más una pizca de humanismo ya no es evangelio. Lo voy a volver a repetir una vez más: 99% de evangelio más una pizca de humanismo ya no es evangelio. Lo puedo decir más fuerte, pero no más claro. De manera que debemos preguntarnos, ¿cómo es posible que las doctrinas de fe en el cristianismo varíen tanto, cambien tanto de una denominación a otra? Para el que no sepa qué es doctrina, doctrina se refiere al conjunto de verdades que forman la fe y la identidad de una denominación en particular.
En otras palabras, un grupo de líderes, un grupo de ancianos de cierta denominación se reúnen. Y de la interpretación que ellos le dan a las Sagradas Escrituras, de ahí sale un conjunto de verdades según ellos. Ese conjunto de verdades es lo que se vuelve su doctrina de fe. Y eso es lo que le da su fe y su identidad, independientemente de las otras denominaciones que sacan también sus propias interpretaciones al reunirse, al reunirse a leer las Escrituras. Muy bien. Eso lo vamos a entender mucho mejor a medida que avancemos. Pero yo estoy diciendo esto porque vamos a empezar a establecer el contexto de la vida de Pablo. Porque precisamente Pablo, él dijo de sí mismo que él había sido constituido por el Señor mismo. De hecho, fue aquí en la carta a los Romanos, que nosotros lo vamos a leer más adelante. Él dijo que el Señor mismo lo constituyó como el apóstol a los gentiles. En otras palabras, como el encargado directamente del cielo para llevar el mensaje del evangelio a los gentiles. Y es precisamente por eso que es de los dichos de Pablo, especialmente de aquí, de la carta a los Romanos, de donde salen, si no todas, casi todas las doctrinas de fe del cristianismo en general. Y eso es un hecho. Llámese asambleas de Dios, sean bautistas, presbiterianos, metodistas, sean católicos, sean carismáticos, sean evangélicos, pentecostales, iglesias libres, sean calvinistas, luteranos, wesleyanos, en fin, de las 40,000 denominaciones que existen en el mundo hoy por hoy. Eso me dice a mí, o me muestra, pues, que está haciendo la interpretación particular que cada denominación le está dando a las palabras de Pablo, pues lo que le está dando a cada denominación, su singularidad. Pero ¿cómo puede ser eso posible? Si todos estamos leyendo las mismas palabras del mismo apóstol, del mismo Nuevo Testamento, ¿cómo pueden las doctrinas variar tanto de una iglesia a otra si todos tenemos, ojo, solamente una y única misma fuente de referencia a la que todos miramos? ¿Estoy en lo correcto o no? Creo que hay particularmente dos libros en la Biblia que nos van a ayudar a nosotros a retornar a las raíces de nuestra fe original. Uno de esos libros está en el Antiguo Testamento y es el libro llamado Levíticos. Levítico forma parte de los primeros 5 libros de la Biblia. En este orden está Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los judíos le llaman a esos primeros 5 libros de la Biblia Torah. Eso es lo que se llama Torah. En hebreo, en español significa instrucciones. Torah en hebreo, en español instrucciones, porque fueron las instrucciones que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. Por eso Levítico, que está en el medio de esos 4 libros, es llamado el corazón de la Torah. Y a diferencia de los otros 4 libros, en su totalidad, Levítico fue dado en un lugar muy especial, en la montaña santa de Dios. ¿Pero por qué es importante? Porque en él a nosotros se nos enseña acerca de la rectitud. Se nos enseña acerca de la justicia de Dios y del sistema de justicia que Dios le dio a su pueblo, en este caso es Israel, por medio del cual Israel iba a estar en una relación de pacto, de unidad con el Creador. Un sistema de justicia, de sacrificio de animales, por medio del cual iban a estar en ese pacto, incluso iban a ser reconciliados cuando ellos pecaren, para que pudieran seguir en una relación de pacto con el Creador. Muy bien, el otro de los libros que nos va a ayudar a nosotros a retornar a las raíces de nuestra fe original es precisamente este libro de Romanos que vamos a estudiar. Y es importante porque en él a nosotros también se nos enseña acerca de la rectitud, de la justicia de Dios y del sistema de justicia por medio del cual hoy la humanidad del hombre puede ser redimido y entrar en una relación de unidad, de pacto con el Creador para siempre, pero esta vez no a través de un sistema de justicia, de sacrificio de animales, sino a través de un solo sacrificio, el del Mesías, Jesús, el Hijo de Dios. Tengo 44 años de edad al presente. Yo desde pequeño yo crecí conociendo a Dios, vamos a decirlo así, desde una perspectiva cristiana católica. Y yo creo que eso se debió a que en aquel tiempo la idiosincrasia de mi tierra Colombia era en aquel entonces, la mayoría era católico, el catolicismo, católicos, por lo menos en mi familia. Pero cuando cumplí 18 años de edad, yo me enlisté en el ejército. Y cuando yo estaba allá, en las montañas de Colombia y a solas, no en 4 paredes en una iglesia, sino allá en las montañas de Colombia, yo leí por primera vez las Sagradas Escrituras. Y al leerlas, yo fui convencido de pecado, de justicia y del juicio de Dios. Así que entregué mi vida al Creador. Cuando salí del ejército, empecé a congregarme en una iglesia evangélica cristiana pentecostal y fui bautizado.
Y desde entonces yo inicié el camino de estudiar las escrituras con el fin de conocer y establecer una relación cercana con mi Creador. Pero ha sido en los últimos 6, 7 años de mi vida en los que leyendo las escrituras me he persuadido y estoy convencido de que la fe como tal que hoy se enseña en las iglesias ha estado apartada más o menos como 1700 años. 17 siglos ha estado apartada de sus raíces, de su fe original. Bueno, ¿y cuáles son esas raíces de nuestra fe original? Muchos de ustedes no van a querer familiarizarse con este término que voy a usar, porque las raíces de nuestra fe original son hebreas. ¿Y por qué son hebreas? Bueno, primeramente que todo, y lo más importante es que tenemos a un Mesías hebreo, a Jesús. De hecho, su nombre hebreo es Yehoshua. En una manera abreviada, como casi todo el mundo le conoce, es Yeshua. Yeshua HaMashiach. Yeshua el Mesías. ¿Por qué dijo el ángel Gabriel a Miriam que debía ponerle Yeshua? Porque él Yoshia, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Además de eso, también tenemos unos profetas y unos apóstoles que hablaron de parte de Dios, los que inspiraron, escribieron la Biblia, hebreos. ¿Y dónde ocurrió todo eso? Pues en una tierra donde se hablaba el hebreo, la tierra de Israel. Porque sí, todos los conceptos de un Mesías prometido, de un rey salvador, de un reino por venir, de un cielo y una tierra nueva, de un pacto, de una relación con Dios, de una justicia perdurable, de una paz eterna. Son conceptos de la fe hebrea. Y yo estoy diciendo esto precisamente para decirles, ojo, Pablo no era un gentil, de ninguna manera. Pablo no era un gentil, Pablo era un hebreo. Y nota que he usado el término hebreo y no judío, como popularmente se conoce. Y esto tiene una intención de que nosotros vamos a tener que profundizar ahora en el verdadero contexto de la vida de Pablo. Escucha, nosotros pudiéramos decir que todos los judíos son hebreos, pero no todos los hebreos son judíos. ¿Por qué? Porque el término hebreo se usa para hablar de una nación, de una raza, de un pueblo o de un país. Pero los hebreos estaban conformados de 12 tribus, los 12 hijos varones que le nacieron a Jacob. Uno de esos hijos, por ejemplo, no nacieron en este orden, pero para darles un ejemplo, de los 12 hijos, uno de esos hijos era, por ejemplo, Judá, así se llamaba. Y de Judá salieron, pues, ¿cuál? La tribu de Judá, los judíos. Tiene sentido, ¿verdad? De Judá, los judíos. De la tribu de Judá es de donde salen los reyes, de donde viene el rey David, Salomón, Rehoboam, etcétera, etcétera, hasta Yeshua. Muy bien, yo voy a empezar a llamar a Jesús, a Jesucristo, Yeshua, por su nombre hebreo, Yeshua. Muy bien. Otro de esos hijos, uno de los hijos era Judá, otro de los hijos era, por ejemplo, Leví. De Leví vienen ¿quién? Los levitas, tiene sentido, ¿verdad? Los levitas fue a quien Dios le dio ese sacerdocio temporal que funcionó a manera de parche. Vamos a hablar de eso más adelante, quizás en detalle. Muy bien, otro de los hijos era, por ejemplo, Benjamín. De Benjamín vienen, pudiéramos decir, los benjamitas, pero en realidad de Benjamín viene Pablo. Pablo es de la tribu de Benjamín. Él mismo lo dice en Filipenses 3, versículos 5 y 6. Pablo dice eso. Pablo está hablando de sí mismo ante los judíos y él dice que él es circuncidado al 8º día. Versículo 5, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. No es de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. La pregunta sería entonces, ¿por qué entonces Pablo, en numerosas ocasiones, él se presentó a sí mismo como siendo judío, como si viniera de la tribu de Judá? Por ejemplo, en Romanos 11:1, en Hechos 21:29, en Hechos 22:3 él dice, yo de cierto soy, él dice, soy judío. Muy bien, vamos a explicar eso. Por eso dije que ahora vamos a profundizar en el contexto de la vida de Pablo. Fíjate que no estamos estableciendo ahora mismo el contexto de la carta a los romanos, sino el contexto de la vida del autor, de la vida de Pablo. Un acercamiento un poco distinto de cómo hacen los predicadores dentro de las iglesias, ¿verdad? Que quieren establecer el contexto de un pasaje bíblico. Nosotros estamos estableciendo el contexto de la vida de Pablo. Nosotros vamos a tener que volver en la línea del tiempo hacia atrás hasta Abraham. Muy bien. Así que por eso dije es un proceso lento, pero vale la pena que nosotros hagamos esto. Muy bien. Abraham
quien fue el padre de la fe. Escúchame, Abraham vivió hace miles de años y Abraham murió, pero no por eso él dejó de ser el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe, y no solamente es el padre de la fe de los judíos, él es el padre de la fe de todos los creyentes, incluyendo los gentiles que están en una relación de pacto con el Dios de Abraham. Así que Abraham, quien fue llamado por Dios y es el padre de la fe, tuvo un hijo, Isaac. De Isaac nació su nieto Jacob. A Jacob le nacieron 13 hijos, 12 de los cuales eran varones. De esos hijos varones se formaron las 12 tribus que formaron el reino de Israel, un solo reino. Muy bien. Más adelante, con el pasar de los años, en el tiempo del rey Salomón, ya hijo del rey David, cuando Salomón va a morir y él va a dejar su reino a su hijo Rehoboam, escucha, Dios mismo, por causa no solamente de los pecados de Salomón, sino de los pecados de las 12 tribus de Israel, Dios mismo dividió el reino de Israel en 2 reinos. ¿Y cómo hizo eso? Pues dividiendo las 12 tribus en 2 partes. 10 tribus se quedaron en la parte norte de la tierra de Israel y Dios se la dio a un siervo del rey Salomón. Se llamaba Jeroboam. Lo hizo a Jeroboam, el siervo de Salomón, lo hizo rey de esas 10 tribus. Y esas 10 tribus llegaron a llamarse con el nombre de el reino de Israel. Otras veces se conoce en la Biblia como Efraín y otras veces como José o Jacob. Muy bien. Entonces en la parte sur se quedaron solamente, ¿cuántas? 2 tribus, que fueron Judá, de donde viene David, Salomón, el reinado, los reyes, y la otra tribu una es Judá y la otra es Benjamín, de donde viene Pablo. Esas 2 tribus llegaron a llamarse con el nombre del reino de Judá y otras veces se conocen en la Biblia como Jerusalén, porque en la parte sur es donde estaba el templo, en Jerusalén. Muy bien. Pasaron los años de esos 2 reinos. Las dos partes tenían sus propios reyes. Muy bien. Pasaron los años y esos 2 reinos pecaron contra Dios. Así que Dios mandó sus profetas con su palabra, pero ellos no se arrepintieron. Así que Dios trajo el castigo. Con la diferencia de que Dios había dado una promesa a David. Se conoce como la promesa, como el pacto de la misericordia eterna. Dios le dijo estas palabras a David. Le dijo, David, ten por cierto que si tus hijos después de ti pecaren, yo los voy a castigar, pero no voy a apartar de ellos mi misericordia, porque siempre voy a tener una lámpara encendida en la casa de David mi siervo. Y así aconteció, los 2 reinos pecaron. Pecó primero el reino de Israel, pero vamos a empezar con el reino de Judá. Por propósito de nuestra enseñanza voy a hacerlo así. El reino del sur pecó. Muy bien. Y Dios trajo el castigo. ¿Cuál fue uno de sus castigos? Fue la cautividad en Babilonia. Nabucodonosor, rey de Babilonia, los sitió, los invadió y se llevó al reino del sur a los judíos cautivos a Babilonia por 70 años, porque Dios lo dijo así. Por causa de la palabra de Dios, del pacto de Dios con David, su pacto de misericordia eterna, aconteció que los judíos en Babilonia no se mezclaron. Quiere decir que ellos no dieron ni sus hijos ni sus hijas durante esos 70 años a los gentiles, a los babilonios. Ellos no comieron las comidas que Dios había prohibido que comían los gentiles. Ellos no dejaron de practicar la señal del pacto, la circuncisión, la Brit Milá. Ellos siguieron celebrando las fiestas del Creador. Y al cabo de 70 años, a causa de la palabra de Dios, su pacto de misericordia con David, como ellos no perdieron su identidad, no se mezclaron, ellos volvieron a la tierra de Israel y siguieron siendo el pueblo de Dios, el reino del sur, el reino de Judá. Muy bien. El reino del norte también pecó. La diferencia, Dios sí había engrandecido a Jeroboam, el siervo de Salomón, lo hizo rey sobre las 10 tribus, pero no le había dado una palabra, una promesa, un pacto de misericordia como el que hizo con David. Así que el reino del norte pecó. ¿Y cuáles fueron los pecados del reino del norte? Muy bien, vamos a decirlo así. Mientras que en el reino del sur, en Judá, hubieron, por así decirlo, reyes buenos y reyes malos, o sea, reyes que amaron, temieron y obedecieron a Dios, y reyes que no, en la parte norte de Israel, en las 10 tribus, nunca hubo un rey bueno en Israel, empezando por Jeroboam. Él fue el que comenzó todo. ¿Y cuáles fueron los pecados de Jeroboam y de todas las 10 tribus, los líderes y los ancianos de las 10 tribus de Israel? Bueno, primeramente que todo, ellos cambiaron los días de adoración. Y ojo, todo lo que voy a decir acerca del reino de Israel
cualquier cosa que a ustedes se les parezca con cómo vive el cristianismo hoy, no es pura coincidencia. ¿Me entendieron? No es pura coincidencia. Simplemente se está repitiendo los mismos errores, los mismos pecados. Escúchame. Jeroboam, junto con los ancianos y los líderes, cambiaron los días de adoración. Ellos seguían celebrando las fiestas, pero a su manera y en los días que ellos quisieron. Algo que Dios les había prohibido. Uno de los mandamientos, una vez más lo voy a repetir, uno de los mandamientos más importantes en las Escrituras es este: no le añadas y no le quites nada a mis palabras para que no la adulteres, para que no la perviertas, con el fin de que la obedezcas. Dios dijo, obediencia quiero y no sacrificio. Siempre ha sido así. La obediencia es lo que quiere Dios. Shema, oye. Eso quiere decir obedece. Oír en el sentido de escuchar para obedecer. Muy bien. Ellos, además de cambiar los días de adoración, ellos cambiaron el lugar de adoración. Jeroboam puso 2 altares nuevos, uno en Dan y otro en Betel. ¿Con qué propósito? Con el fin de que su pueblo, escucha, ojo, no fueran más a Jerusalén, al reino sur, a la casa de Dios, no tuvieran ya nada que ver con Jerusalén. Cualquier parecido con el cristianismo no es pura coincidencia. ¿Me están entendiendo? Ok. Muy bien. Además de eso, ellos pusieron sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví, la cual ese sacerdocio estaba vigente entonces, antes de Yeshua. Muy bien. Algo que Dios había prohibido. No podían poner sacerdotes que no fueran de la descendencia de Leví. Quiere decir que ellos seguían invocando el nombre de Dios. Ellos lo seguían invocando. Ellos seguían celebrando las fiestas, Pesach, Pascua, Shavuot. Nosotros los cristianos llamamos Pentecostés, los primeros frutos, Yom Teruah, Yom Kippur, el día de arrepentimiento, Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Ellos seguían celebrando todas las fiestas. Ellos seguían haciendo los sacrificios, pero a su manera. Y Dios no se agradó. Así que Dios trajo el castigo. Y recuerda, Dios no había dado ese pacto de misericordia como el que hizo con el reino de Judá, con la casa de David. Así que Dios esta vez no fueron los babilonios, esta vez fueron los asirios. ¿Por qué? Porque Dios hizo esto. Dios se divorció de las 10 tribus del norte, del reino de Israel. ¿Qué pasa en un divorcio? Cuando un divorcio ocurre, quiere decir que se acaba, se termina la relación. Ya no hay una relación, ya no hay un convenio, ya no están en pacto, en unión. Porque Dios dijo, ustedes ya no son más mi pueblo, ni yo soy más su Dios. Así que Dios permitió que los asirios, quienes tenían esta mentalidad, los invadieran y los sitiaran. ¿Cuál era la mentalidad de los asirios? Los asirios, cuando sitiaban, invadían un lugar, los conquistaban y tomaban el pueblo de esa tierra conquistada y los llevaban al extranjero, a otra tierra que ellos habían conquistado. Y así hacían con los otros pueblos, los traían entonces para la otra tierra. ¿Qué hacían ellos con eso? Hacían que ese pueblo se mezclara donde iba y así perdían su identidad. ¿Qué ellos trataban de hacer con esto? Ellos trataban de asegurar su reinado en esa tierra. Trataban de asegurar quedarse como dueños de esa tierra. Al pueblo perder su identidad, ellos no se iban a sublevar, iban a recuperar su tierra. ¿Me están entendiendo? Así que eso fue lo que pasó. Las 10 tribus del norte se conocen como las 10 tribus perdidas o las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos se fueron entonces por los asirios al extranjero y allá, estando allá, ellos perdieron su identidad. Ellos dieron sus hijos y sus hijas en matrimonio con los gentiles. Ellos empezaron a comer como gentiles, a vestir como gentiles, su educación era como gentiles. Su pensamiento, su manera de pensar era como gentiles porque su educación era como gentiles y además se regían por las leyes y las costumbres que los gentiles tenían. Ellos, con el tiempo, llegaron a ignorar que sus antepasados, que en sus genes estaban la descendencia de Abraham. Pero Dios dio una palabra. Dios, por ejemplo, esta vez a través del profeta Oseas, se dijo, pero en el mismo lugar donde se les dijo que ustedes ya no son pueblo de Dios, ni yo soy su Dios, desde ese mismo lugar un día, hablando cuando viniera Yeshua el Mesías, desde ese mismo lugar empezará a decírseles, pueblo de Dios sois, y aquí yo soy su Dios. Y eso lo aborda Pablo en el libro de Romanos, y lo vamos a ver mucho más adelante. Muy bien, así que ellos perdieron su identidad. ¿Qué pasó entonces con el reino del sur? Y todo esto tiene que ver con Pablo, escúcheme. El reino del sur, al darse cuenta de que Dios se divorció del reino norte,
y que el Reino Norte perdió su identidad, ellos llegaron a reconocerse como los únicos y verdaderos israelitas. Y eso acontece hasta nuestra fecha. Nosotros estamos en octubre del 2022. ¿Qué hace el Reino del Norte? Como ellos se reconocen como los únicos y verdaderos israelitas, ellos llegan a decir, nuestros hermanos se fueron al cautiverio, y ellos dicen, no hay necesidad de que esas 10 tribus perdidas regresen. Y cuando uno les pregunta por qué, ellos dicen, porque entre nosotros existen personas de todas las 12 tribus del reino de Israel. ¿Pero acaso ellos no se fueron en cautividad? Es verdad las dos cosas. Ellos se fueron en cautividad, pero también es verdad que entre ellos, entre los judíos, hay familias de las otras 10 tribus del reino de Israel. Y esto fue lo que pasó. Muy bien. Antes de Dios dividir el reino de Israel en 2 reinos, pues eran una sola nación, la nación de Israel, todas las 12 tribus juntas, y existía lo que se llama el tribalismo. Muy bien. Algunas familias de la parte norte, como era una sola nación, se mudaron a la parte sur, como por ejemplo a cualquiera de nosotros le pudo haber pasado. A mí, por ejemplo, me pasó. Yo nací en una ciudad de Colombia, pero de pequeño me llevaron para otra ciudad. ¿De dónde yo creo que yo soy? Yo digo que soy de esa ciudad en la que crecí, no en la que nací. Muy bien, y eso le puede pasar a cualquiera. Esas familias se mudaron para la parte sur por razones económicas, financieras, porque emparentaron, se casaron, hicieron alianzas, alguna razón importante para ellos. Cuando Dios dividió el reino de Israel en 2, esas familias no se devolvieron para la parte norte, ellos ya estaban establecidos ahí, ellos se quedaron ahí. ¿Qué pasó? Al ser la tribu de Judá la más numerosa y fuerte, y al de ella venir los reyes, de donde viene David, Salomón y en general los reyes, pues entonces las demás tribus, las 11 tribus restantes, juraron fidelidad a la casa de David. Así que todos llegaron a llamarse bajo un solo nombre, bajo el nombre del reino de Judá. Quiere decir que entonces, cuando Dios hizo esa división del reino, se acabó el tribalismo. ¿Qué es el tribalismo? Que las 12 tribus competían entre sí por ser la que lideraba. Cuando Dios dividió el reino, entonces todas juraron fidelidad a la casa de David y se acabó el tribalismo. Con el tiempo, en la cautividad de Babilonia, vino el término de judíos y también la religión del judaísmo. Y esa es precisamente la razón de por qué Pablo, aunque es de la tribu de Benjamín, él se llama en muchas ocasiones como judío. ¿Ves? Algunos estudiosos o académicos bíblicos, cuando leen a Pablo, dicen que Pablo es muy complicado. Dicen que Pablo dice una cosa aquí, por ejemplo, que es de la tribu de Benjamín, y en otra dice que no, que es de la tribu de Judá, se reconoce como judío. Yo de cierto soy judío. Dicen, Pablo es muy complicado, dice una cosa aquí y después dice otra acá. El problema es que esos estudiosos bíblicos no conocen el contexto de la vida de Pablo. Muy bien, pueden conocer otras cosas, pero si encuentran a Pablo complicado es porque no lo están leyendo dentro de su contexto. Esa es la razón por la cual Pablo, aunque es de la tribu de Benjamín, patrióticamente él se conoce como judío, porque eso ocurrió cuando Dios dividió el reino de Israel en 2 reinos. Pero todo esto para enfatizar una cosa, nuevamente. Ojo, Pablo no era un gentil. Pablo no era un gentil. Pablo era un judío. Pablo era un judío que gozaba de plenos derechos como judío antes de su encuentro con Yeshua el Mesías camino a Damasco. Pero Pablo siguió siendo un judío con plenos derechos como judío, no los perdió. Después de su encuentro con Yeshua el Mesías, Pablo no era un gentil. ¿Por qué? Porque las experiencias de su vida no fueron como gentil. Las experiencias de su vida fueron como judío. Su educación, su entorno, su ámbito, su cultura, su fe, su religión, eran como judío. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Así que si queremos entender a Pablo, debemos hacerlo dentro de los límites de su cultura, de su ámbito, de su mentalidad, de su fe hebrea. Yo sé que esto que yo les estoy pidiendo de estudiar la carta a los romanos dentro del contexto de la fe hebrea de los primeros discípulos de Yeshua, para aquellos de ustedes que están dispuestos a reconocer la fe, las raíces hebreas de su fe cristiana, pues no representa un gran salto de fe. Pero para la mayoría de académicos bíblicos, estudiosos de la Biblia, líderes, pastores y personas como tú y como yo, laicos, para la mayoría en el cristianismo, esto que yo les estoy diciendo ya está rayando en la herejía.
porque parece como que estoy tratando de judaizarles, porque eso es lo que se nos ha metido en la mente, que cualquier acercamiento ahí, de esa manera, tratar de entender a las escrituras desde el contexto hebreo de la fe de los primeros discípulos de Yeshua, es judaizar. Pero eso no es verdad. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que en el cristianismo, parte de la fe en el cristianismo, yo lo sé por haber pasado por 20 años, por lo menos de 20 años, por algunos 18 años dentro del cristianismo, parte de la fe en el cristianismo tiene que ver, con eso no estoy queriendo decir que el cristianismo está mal, no estoy señalando una denominación como otra, yo creo que somos un solo cuerpo, solo que le pasa a uno le afecta al otro, pero hay que corregir las cosas. Cuando hablamos, no hablamos de parte nuestra, hablamos de parte de Dios. Y yo que te aconsejo, como dice Pablo, cuando alguien habla de parte de Dios, lo escuchas todo, retienes lo bueno, desechas lo malo. Y si todo es malo, cortas a esa persona. Pero, ¿y cómo haces para probar si es bueno o malo? A la luz de las escrituras, especialmente a la luz de lo que enseñó Yeshua y de lo que enseñaron los profetas. Eso fue lo que te dije al principio del video que eso íbamos a hacer. Así que parte de la fe en el cristianismo tiene que ver con creer que el apóstol a los gentiles, nuestro líder, a quien Yeshua eligió para que fuera el apóstol a los gentiles para llevar el mensaje del evangelio, parte de la fe en el cristianismo tiene que ver con creer que Pablo de Tarso abandonó su fe hebrea, su judaísmo, y dio el salto a la ahora nueva fe del nuevo pacto. Y lo digo entre comillas, de que Pablo dio ese salto. Muy bien, y cuando uno pregunta, ¿de dónde sale todo esto? ¿De dónde, en qué se sustenta de que Pablo abandonó su judaísmo, su fe hebrea? Esto es lo que se nos dice, esta es la respuesta dentro del cristianismo, ojo. Se nos dice, ya que el mundo de antes fue dividido por Dios en dos grupos, y eso es verdad, sí, es totalmente cierto. Hasta ese punto, el mundo de antes fue dividido por Dios mismo en dos grupos. ¿Cuáles fueron esos dos grupos? Bueno, en el tiempo de Abraham, a través de Abraham, Dios dividió el mundo entre su pueblo elegido, Abraham y sus descendientes, y el resto de las naciones. La palabra naciones es goín, de ahí sale la palabra para gentiles también. Así que Dios dividió el mundo entre su pueblo elegido y los gentiles, el resto de las naciones. Así que en el cristianismo se nos dice, ya que el mundo de antes fue dividido por Dios en dos grupos, su pueblo elegido y los gentiles, el resto de las naciones, ya que su pueblo elegido no reconoció y no aceptó a su Mesías Salvador, a Jesús, a Yeshua, pues entonces nosotros los gentiles, quien sí le hemos reconocido y le hemos aceptado, pues entonces nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Es más, lo espiritualizamos. Somos el Israel espiritual. Y lo espiritual es lo verdadero. Lo natural es solamente una sombra. Así que esto es lo verdadero. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y así es como se nos muestra al apóstol de los gentiles, a Pablo de Tarso, abandonando su fe hebrea, su judaísmo, y dando el gran salto de fe, entre comillas, a la ahora nueva fe del nuevo pacto. De ahí es de donde sale esa doctrina en el cristianismo, esa doctrina de reemplazo. Pero vamos a examinar esto, porque no solamente vamos a criticar que ellos nos dicen así y vamos a decir, con una simple palabra decir eso no es verdad. Vamos a analizarlo para ver si es verdad. Porque ese es el propósito de este estudio, para empezar este contexto, para que entonces podamos entrar de lleno en la carta a los romanos. Se nos dice que su pueblo elegido, los judíos, no reconocieron y no aceptaron a su Mesías Salvador, a Yeshua, a Jesús el Cristo. Entonces preguntémonos, ¿quiénes fueron entonces todos los primeros discípulos de Yeshua? ¿Eran gentiles? ¿Por lo menos uno? Por supuesto que no. Eran todos judíos. Y escúchame, 12 era solamente el número de un núcleo cercano que Yeshua escogió para que estuvieran con él, para que fueran entonces testigos de él, de cómo él vivió y de su resurrección. Pero en Jerusalén nos dicen las escrituras que habían por lo menos 120 judíos que reconocieron y aceptaron que Yeshua era el Salvador. Pero se nos muestra Jerusalén porque el centro de la atención se enfoca en Jerusalén, pero en el resto de las aldeas y en el resto de las ciudades de Israel había más judíos que creyeron y reconocieron que Yeshua era el Mesías. Leyendo las escrituras, los evangelios, nos damos cuenta. Pero si eso no es suficiente, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Sobre quién vino primero el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo de Dios? ¿Sobre quién vino primero? ¿Sobre los gentiles? No, por supuesto que no, ¿verdad? Eran todos judíos. Y recuerda una cosa, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, vino de parte de Dios
sobre aquellos que reconocieron y creyeron que Yeshua era el Mesías prometido. Muy bien, así que eran todos judíos. Y escucha, 120 era solamente el número de los que estaban en el aposento alto, que recibieron el Espíritu de Dios. Pero ese mismo día vino sobre más de 3,000 judíos. Primero vino sobre 120, Pedro empezó a predicar y vino el Espíritu de Santidad, el Espíritu Ruach HaKodesh, sobre 3,000 más judíos porque reconocieron y creyeron que Yeshua era el Mesías. Eran judíos que habían venido de la diáspora, del extranjero, que estaban ahí para celebrar una de las fiestas solemnes del Creador, la fiesta de Shavuot. El cristianismo le hemos cambiado el nombre y le hemos llamado Pentecostés, pero es la fiesta de Shavuot, en la cual los judíos conmemoran el día en que Dios entregó a Moisés las instrucciones de su pacto, su Torá, sus mandamientos. Muy bien. En ese día de fiesta había por lo menos más de 100,000 o 200,000 judíos, por supuesto que sí. Vino solamente sobre 3,000 aquella día, después de los 120, pero eran todos judíos. Y en los días siguientes nos da testimonio el libro de los Hechos que vino sobre más judíos, otros miles, y posteriormente, entonces, vino sobre los gentiles. Entonces, ¿por qué se nos dice que su pueblo elegido no le reconoció y no le aceptó? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que en el cristianismo, al hacer que Pablo no sea más judío, ¿por qué? Porque judío implica dos cosas: fidelidad al pacto de Abraham y a la ley de Moisés, porque no hay tal cosa como que haya un judío que no sea fiel al pacto de Abraham o a la ley de Moisés. Así que en el cristianismo, al hacer que Pablo no sea más judío, entonces las denominaciones pueden hacer de Pablo lo que ellos quieren que Pablo sea. Y eso se echa de ver en el hecho de que cada denominación toma solamente aquellas cosas de Pablo que encajan con sus doctrinas, pero se hacen de la vista gorda o ignoran a propósito aquellas otras cosas de Pablo que no encajan con sus agendas. Esas denominaciones dicen que prefieren no meterse con esos otros asuntos de Pablo porque Pablo es muy complicado, muy enredado, se contradice, pero no es verdad. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que aquellas cosas que ellos llaman complicadas de Pablo son las que exponen la fe hebrea, el judaísmo de Pablo. Muy bien. Vamos a hacer un paro acá. Estamos estudiando el libro de Romanos. Y este es un estudio exegético, un estudio verso a verso, bien detallado del libro de Romanos, pero primero estamos en la ardua misión de establecer el contexto seriamente de la vida de Pablo, quien es el autor de la carta. Yo reconozco que esto es una tarea difícil, es de hecho una tarea tediosa. ¿Por qué? Porque estamos teniendo que aprender en muy corto tiempo mucha información de una cultura y de una fe que es de miles de años, de una raza, de un pueblo que está a miles de kilómetros y que es de miles de años, que es extraña para nosotros. Pero es necesario que nosotros lo hagamos. De lo contrario nos va a pasar como dice en 2 de Pedro 3:15, lo leímos al principio del video, que los indoctos e inconstantes, los que desconocen la ley de Dios y la ley de las tradiciones, la ley de los judíos, la halajá, y al ser inconstantes en aprender estas cosas, dice que terminaban torciendo las cartas de Pablo y que esto solamente puede llevarlos a la perdición, a la destrucción. Así que si nosotros no queremos que a nosotros se nos aplique el refrán que dice, no lloren como niñas, aquello que no pudieron defender como valientes, entonces nosotros vamos a tener que ceñirnos los lomos, vamos a tener que pelear y contender ardientemente por nuestra fe. Recuerda, el que busca el precioso mineral, los mineros, los que buscan el oro, las esmeraldas, los diamantes, esas personas tienen que cavar persistentemente hasta llegar a la veta donde van a encontrar el precioso mineral, su recompensa. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer al estudiar las escrituras. Seriamente nosotros tenemos que profundizar y aprender las escrituras con el fin de nosotros obtener una recompensa. Muy bien, así que por ahora nosotros vamos a terminar acá nuestra clase, pero aún no hemos terminado con el contexto de la vida de Pablo. Ya que es mucha información, vamos a dividirlo en dos clases. Esta que ya tomamos y nuestra próxima clase nosotros vamos a seguir estableciendo el contexto de la vida de Pablo. Pero ¿qué les parece? También nosotros vamos a empezar a establecer el contexto de la carta a los romanos. Pero por ahora ha sido suficiente. Así que muchas bendiciones. Shalom. Que el Padre Eterno, Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, les bendigan rica y abundantemente a ustedes, a su familia, con su abundante paz, gracia y misericordia. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, Rey Salvador. Nos vemos en el próximo video. Shalom.